Alineamiento ahí, mira. Buenos días, muchachos, ¿cómo están ustedes? En el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar el tema de los derechos humanos, que es lo que tenemos programado para el día de hoy. Esta clase de hoy va a estar programada con tipo interactiva. Vamos a tener unos videos informativos de cada uno de los derechos para que podamos ver visualmente todo lo referente a estos derechos. Vamos a tener un espacio de debate y de opiniones con respecto a cada uno de los derechos. Vamos a desarrollar esta dinámica. Ya vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Entonces tenemos un video reflexivo inicialmente para que nosotros veamos la importancia de ello. The world would be a better place, you know? As it pours from my pen, pain pours from my heart. Knowing there's kids somewhere that actually starve. Take the time out, close your eyes, just picture this. No color, no hate, nemesis or differences. TV is filling me with scenes of negativity, but we can control it if we cooperate willingly. We came a long way, but got so much further to go. Guns kill, but hatred destroys us the most. And the problem could never be solved, you see. Human rights define the word equality. If we don't respect and love each other, we're just living a lie. Because united starts with you and I, you feel me? U-N-I-T-E-D, where the place this world would be. We're all in this game, can't you see? We're all a part of this family tree. U-N-I-T-E-D, a better place this world would be. We're all in this game, can't you see? We're all a part of this family tree. We all are born free and equal, free to walk and free to talk, free to dance, free to jump and free to prance. And what I'm saying, gotta keep it together, no matter how bad the weather. It will be alright, keep it tight, cause we all got our freedom rights every day, from the night to the broad daylight. Don't discriminate, learn to appreciate, so you don't have to imitate. Don't be the one to hate, it's never too late. You got the right to life, innocent to prove the guilty. You can say what you like, gotta get the education. Don't throw it away, know your human rights, cause it can help you someday. U-N-I-T-E-D, a better place this world would be. We're all in this game, can't you see? We're all a part of this family tree. U-N-I-T-E-D, a better place.
Bueno, muchachos, entonces en este espacio reflexivo que nosotros vamos a comenzar a trabajar con respecto a los derechos humanos, cuéntenme, situación como vimos en este video, ¿se ha presentado o se presenta actualmente en estos tiempos? Vemos muy bien que esto se presenta desde esos actos que nosotros hacemos dentro de nuestras mismas escuelas, actos discriminatorios contra las personas negras, actos discriminatorios que también se presentan con los que manifiestan una identidad sexual totalmente diferente. En un estado como Colombia todavía se vive ese fenómeno. Ese fenómeno se vive todavía y estamos trabajando de mano del Estado para que se pueda, por lo menos, ayudar a que esos derechos se protejan de tal manera de que no permitan que estos tipos de discriminaciones sucedan. Miren que acá nosotros legalmente tenemos una ley que protege esos actos de discriminación. Ahora bien, vamos a empezar a desarrollar qué son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos tenemos que hay una definición de cuál es. Son todos aquellos que parten de un concepto de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y en dignidad con derechos. Esta premisa viene desde la formación de las Naciones Unidas en el año 1948, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Está compuesta por 30 artículos que recogen derechos universales de que todas las personas deben de tener por el solo hecho de existir y de nacer. Y todos estos derechos universales, todos los estados están obligados a proteger dichos derechos. Es por eso que ustedes ven lo sucedido con Venezuela. Ahí lo vamos a ver. La gente que sale de su país para conseguir un futuro próspero u otro futuro mejor en otro lugar diferente de su país de origen. Eso es lo que se denomina el derecho al asilo, que ahí también lo vamos a ver de la manera interactiva, que nosotros vamos a ver cada uno de estos derechos a través de estos videos, para que se explique de otra forma más comprensiva, porque estos derechos los van a encontrar cuando entren en la plataforma en una página que se llama jovenesporlosderechoshumanos.mx, que es una organización no gubernamental que ayuda a promulgar esos derechos, porque está obligado a que todos esos derechos, todos los estados, todas las personas los conozcamos, porque estos son nuestros derechos, porque son por el solo hecho de existir, son nuestros, nadie nos puede arrebatarlos. Y es por eso que nosotros debemos saber cada uno de ellos, porque ustedes también ayudarán, porque ustedes también están en la obligación de que esos derechos los sepan sus compañeros, su comunidad educativa, su comunidad aquí en sus casas, la comunidad en todo lo que ustedes tienen ver en lo respectivo. Por eso es que nosotros también estuvimos mirando en la Constitución el desarrollo de dichos derechos, porque en la Constitución habla de esos derechos universales, los tenemos desde el 11 hasta el 41, que son prácticamente una, como dice uno, prácticamente es la escritura literal de todo lo que habla estos derechos universales. Es por eso que vamos a tener en cuenta que ellos tienen una parte histórica y que de dónde empieza. Por ejemplo, tenemos desde el año 539 a.C. en la conquista de Babilonia, Ciro el Grande, cuando conquista Babilonia,
dejó que todos los esclavos se fueran en libertad. Porque ustedes saben muy bien que durante toda esa época, cuando nosotros estuvimos hablando del Imperio Romano y del Imperio Griego, los ciudadanos no eran sino solamente los de la clase alta y que ellos solamente eran los que tenían los derechos. Y aquí todos estaban hechos esclavos, los esclavos los vendían como mercancía y eso sucedía hasta los años de independencia de las Américas. Y cuando en África también llegó a tenerse en cuenta por parte de los africanos, sucedió lo mismo. Y el tema de la esclavitud vino a abolirse como tal ahora cuando se declaran estos derechos humanos universales. Entonces en Babilonia sí lo dijo, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad y a la vez también proclamó la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos que quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. Y esto ayudó a que en esos imperios, en todas esas épocas, comenzaran a reestructurar una forma más de humanización. Porque ustedes saben que hay una cuestión que es los derechos que te da la Constitución y otra cosa son los derechos humanos, porque es una humanización. Los derechos humanos, a pesar de que están en nuestra Carta Magna, es porque nosotros debemos garantizarle a los ciudadanos del país y a los extranjeros. Es por eso que esto está prácticamente recopilado en las distintas constituciones y en las distintas enmiendas que hacen directamente las otras constituciones que no ha habido cambios significativos como la de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, ciertos derechos universales sí te los reconocen, no todos los derechos te los reconocen. Porque, por ejemplo, el que pierde en un juicio ya listo, se le niegan todas las garantías y por eso pueden ver que ustedes que lo tenebroso que es para un ciudadano que piden en extradición, lloran porque realmente ustedes ven lo que ustedes ven en películas estadounidenses sobre el manejo que dan en las cárceles, eso es algo espantoso, que tanto así que Pablo Escobar prefirió morir en una tumba en Colombia antes que irse para Estados Unidos. Y miren cómo salió ahora uno de sus socios, Carlos Leder, que se pidió por humanidad la cadena perpetua que él tenía en Estados Unidos para que él pudiera salir por temas de enfermedad y por temas humanitarios. Miren que por temas humanitarios tuvieron que dejarlo libre, porque él todavía tenía que purgar una condena muy alta. Listo. En 1215, Inglaterra, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce el derecho a las personas, que es el documento que dice todo ciudadano inglés tiene unos derechos y tiene unos deberes. Los deberes de la corona es garantizar lo básico, pero el ciudadano tiene que contribuir. Y ustedes saben cómo termina el tema de las monarquías, que tienen que contribuir con altos pagos de impuestos. Y todo el que no pagaba impuestos lo llevaban preso o le embargaban los bienes, se los llevaban, los confiscaban, eso pasaba, porque eso es una época en que todas las colonias y todos los respectivos reyes buscaban recursos de donde sea para financiar sus lujos. Entonces, por eso, en esa época no había todavía una significativa desarrollo de los derechos en esa parte. Cuando llega el año 1776, Estados Unidos realiza el proceso de independencia. Las 13 colonias norte de Inglaterra, que hoy son más de 50 estados que posee Estados Unidos, decidieron independizarse de Inglaterra y recoger en su constitución y en su declaración de independencia los derechos naturales de todos los seres humanos. Y ellos determinaron que la igualdad de los seres humanos tiene derechos inalienables, como el de la vida y la libertad, y el de la propiedad privada, porque y la Constitución de Filadelfia estadounidense
Usted, por ejemplo, aquí en Colombia llega un ratero, se le mete a alguien a la casa y usted no puede atentar contra el ratero. Usted puede tener un arma en su casa y por actuar en legítima defensa, que tiene que ser comprobada, empieza uno a revisar en un proceso lo que pasó con los casos de un médico en Bogotá que tenía un arma y le disparó a 2 bandidos y lo iban a juzgar, un médico y escolta. Entonces el escolta actuó matando a los 2 bandidos o a los 2 rateros o a los 2 criminales, como conceptos han habido. Y miren que lo iban a procesar, pero finalmente, ya después de comprobar, dijeron no se puede ya juzgarlo. En Estados Unidos, usted llega a una casa, eso enseguida usted, si no tiene el permiso del propietario, eso se denomina un allanamiento de morada. Y usted, en legítima defensa, usted puede matar a la persona. Porque no, él es un ratero, entró a mi casa a robar y estoy dentro de mi propiedad. La policía estadounidense lo único que hace es llamar a los servicios que vengan a recoger el cuerpo, más nada, no investigan y nada, porque el derecho a la propiedad privada ya es muy respetado. Y es que por eso es que le digo, por eso es que usted va a Estados Unidos y en Estados Unidos, o ustedes pueden ver, las casas allá no tienen las rejas como tenemos nosotros en los barrios populares de aquí de Latinoamérica. Y en Estados Unidos la gente hasta se va y deja las puertas abiertas. Historias que han visto en las películas de Daniel el Travieso, de Mi Pobre Angelito, de todas las sagas del 1, 2, del 3, que cuando la gente se va de viaje supuestamente dejaban abandonadas las casas, pero no, fíjense que esos sistemas de seguridad, todas las casas ellos daban y robaban y ya, y como no sabían nada, antes en ese tiempo no tenían tecnología, ahora sí, porque las casas ahora están domotizadas y tienen sus cámaras, en fin. Para que entiendan un poco más que la independencia estadounidense trajo un hito que es el tema de la propiedad privada. Y esa propiedad privada también lo garantiza como un derecho humano universal. En la Revolución Francesa de 1789 se hace una declaración, que es la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, o los derechos del hombre y del ciudadano de Francia, que se extendió a toda Europa. Y aquí en Latinoamérica, el primero en traer esa carta fue Antonio Nariño, que hizo la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano para incorporarla a la Constitución del año 1815, cuando en ese entonces en Colombia pasaba el proceso de la patria boba, que todavía tenían que discutiendo entre el federalismo y el centralismo, que finalmente eso se incorporó en la Constitución de Angostura, cuando ya finalmente en 1821, cuando ese Congreso se reúne y realiza la Constitución de la Gran Colombia y vinculan los derechos del hombre y del ciudadano. Esos son los hitos de Francia que nosotros tomamos en cuenta para el desarrollo de nuestro Estado de Derecho temporal, y todos esos derechos se tuvieron en cuenta cuando ya sucede los demás acontecimientos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nace un personaje o aparece un personaje en la India llamado Mahatma Gandhi en 1915, cuando él empezó a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, que no solamente es en Europa, a través de sus protestas pacíficas. Porque ustedes tienen en cuenta, Mahatma Gandhi de la India, en la India estaban sometidos a la colonia inglesa. Como ustedes saben, en esos imperios, lo que es el español, el inglés y el francés, el alemán, tuvieron muchísimos desarrollo de su imperialismo, que querían ellos terminar de querer conquistar a cuesta de todos los derechos de todos sus ciudadanos o de todos los colonos. Y miren que ellos tuvieron presencia en Inglaterra, en Sudáfrica, en India, en Hong Kong, que eso llegaron a un acuerdo con la China para que reintegrara la República de China, cuando ya hicieron todo lo referente al desarrollo, que por eso que ustedes pueden ver que Hong Kong es una región muy desarrollada y ellos finalmente, si quieren independizarse, lo pueden hacer porque tienen con qué,
porque ellos fueron colonizados por los ingleses, Filipinas, que fue colonizado por España, y todos los países africanos que fueron conquistados por Francia y Alemania, Inglaterra y España. Entonces desarrollaron un mundo de que todos ellos, y Mahatma Gandhi, que fue uno de esos ciudadanos, y Nelson Mandela, que también en Sudáfrica sucedió ese tema por el apartheid, ellos realizaban protestas pacíficas diciendo: todos nosotros tenemos derechos independientemente de la raza, del color, de todo lo que nosotros queramos. Porque para los ingleses, los que tenían el derecho eran todos los de raza blanca. Y lo mismo pasaba en Estados Unidos cuando Martin Luther King también apareció, ese activista de derechos humanos, para querer buscar que los derechos de todos los ciudadanos somos iguales. En 1945, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, cuando en el 26 de junio, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, después de esto, cuando se empieza la Carta Fundacional, en esa fecha ya tenían ya prácticamente todo listo. Pero tenía Estados Unidos un referente que no quería terminar la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes saben que 2 meses después, en agosto del año 1945, con 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki para finalizar con la rendición de Japón. Porque ya los anteriores aliados de Japón ya se habían rendido. Hitler en Alemania se suicida, no sabemos en dónde, pues su historia dice que se suicidó en uno de los barcos navales. El Mussolini en Italia, que también se independizaron, se rindieron, porque eso fue algo muy desastroso con esas trincheras de los nazis, que tuvieron una significativa lucha de derechos humanos. Mucha gente murió, y por eso que cuando empezó la crisis de la legalidad con los juicios de Nuremberg en Alemania, cuando comenzaron a juzgar a todos los alemanes que estuvieron realizando esas barbaries, es por eso de que cuando nace las Naciones Unidas, define por primera vez el término de los derechos humanos, y por eso crean distintos estamentos dentro de ellos. Después de realizar la vinculación total de los estados, porque las Naciones Unidas empezó prácticamente primero con los miembros del Consejo Permanente de Seguridad, los que se denominan los aliados: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, y empezaron a integrar todas las naciones poco a poco. Colombia se integró después en 1947, paralelo con la fundación de la Organización de los Estados Americanos. Todos los estados americanos de la OEA, cuando integraron la OEA, automáticamente, después de realizar esa vinculación, se vinculan a las Naciones Unidas para tener lo que se desarrolla normalmente como una asamblea general para la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948. Por primera vez, estos 30 artículos nacen a la luz jurídica, que quiere decir que como tiene intervención de las Naciones Unidas es un sistema o una organización de tipo supranacional, que quiere decir que ella puede intervenir por encima de las constituciones de los estados, siempre y cuando se desarrolle los derechos humanos. Solamente en la única jurisdicción que ellos tienen para intervenir. Es por eso que ellos, cuando realizamos el proceso de paz, ellos enseguida realizaron la creación de una comisión de verificación del posconflicto y de no repetición. Eso es lo que desarrolla las Naciones Unidas. Y también se hizo con el fin de evitar de unas nuevas guerras entre estados, que es por eso que cuando existe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
cuando realizan problemas o haya conflictos. Es por eso de que Colombia en el año 2013 fue llamada a relación gracias a un vecino llamado Nicaragua por el tema de San Andrés Islas, cuando hubo el fallo de La Haya, en el sentido de que Nicaragua demandó a Colombia, ganó la demanda y todo lo referente al meridiano 82 le pertenece a Nicaragua y ciertos enclaves que hicieron dentro de San Andrés Islas. Entonces, Colombia dijo, yo no voy a cumplir ese fallo porque primero nosotros hicimos un tratado y el tratado fue válido por parte de la Declaración de las Naciones Unidas y etcétera. Entonces, el Pacto de Bogotá, que fue donde se creó la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que Colombia lo demandó para evitar que las que entraran nuevamente a jurisdicción, se define de que todos los conflictos de que tenían los estados en pertenencia a fronteras fueran determinados por ese organismo internacional. Tenemos también que fue creada la Corte Penal Internacional con sede en Suiza para los derechos humanos que fueron atentados y que los estados como tal dentro de la jurisdicción pasaron todas las instancias y no han realizado ningún tipo de. Pero la Corte Penal Internacional condena a los individuales. Y aquí tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que esa comisión sí condena a los estados, porque Colombia no ha sido muy amiga de la Comisión Interamericana ni de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque siempre pierde. Por tema de derechos humanos, el Estado tuvo que pagar por masacres que siempre se han hecho, ustedes ya saben, niveles históricos. Perdón. Bueno, ahora tenemos que el siglo XXI ha tenido un largo camino por recorrer porque en muchísimos estados hay muchos derechos que todavía no se han desarrollado. La esclavitud que sigue estando presente, la discriminación, por etnia y por religión, que eso también está muy visto por muchísimos estados. Todavía falta por recorrer. Entonces vamos a comenzar a ver el fundamento de estos derechos. Los derechos humanos afirman que tienen una posibilidad de encontrar un fundamento absoluto. Hay un concepto inequívoco y claro, pero ya durante todo este tiempo realizó que debe de incorporarse a toda la parte jurídica de cada estado. Pues vamos a comenzar a ver todos los derechos. Aquí tenemos el primero de ellos, el derecho a la igualdad, como nacemos todos iguales. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Todos nacemos libres e iguales ante la ley. Aquí tenemos el número 2, que es el de la no discriminación. José, ven aquí. Esteban. Aarón, ven aquí. Me quedo con ese de ahí. Es un pequeñazo. Tú, aquí. Vete por ahí.
derecho humano número 3, que es el más importante de todos que nosotros tenemos, el derecho a la vida. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Tenemos ahora también que a nadie se le puede esclavizar, que eso es el derecho humano número 4, a pesar de que está estipulado, sigue viéndose en la actualidad. Y miren este video cómo nos lo muestra. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Sobre la tortura. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Esto es lo más importante en todos los estados, la personalidad jurídica, que todos los derechos son reconocidos en todas las naciones. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. El derecho a la igualdad. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. La ley protege tus derechos en todos los estados. Para que lo puedan comprender un poco más porque está en inglés. Yo,
This is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Nadie puede ser detenido injustificadamente, como nosotros estábamos hablando durante los anteriores sobre el habeas corpus aquí en Colombia. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! El derecho a un juicio que en muchas ocasiones no sucede igual en todos los estados. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. La presunción de inocencia, y aquí pecamos nosotros siempre, todo el tiempo, dentro de nuestras escuelas, y miren que esto es el apropiado para ello. ¿Quién es el que coge las cosas? Solamente devuélvemelo. Oye, tranqui. ¿Tranqui? No me digas que tranqui Cálmate, cuando me estás robas las montando una cosas. escena. No tendría que Cálmate. armar un escándalo si me lo devolvieras y dejaras de actuar como un criminal. No tengo tu celular. Te digo Venga, que hombre, no ¿te has tengo tu mirado bien? celular. ¿Ese es tu uniforme de ladrón? ¿De qué vas? ¿Ves a toda esa gente aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me señalas a Coletti, mí? ¿vale? ¿Qué? No le des importancia, solo devuélvemelo, ¿Me viste ¿vale? hacerlo? ¿Me viste? ¿Sabes? Sé que lo cogiste tú. ¿Qué testigos Mírate. tienes? ¿Qué Mírate. testigos tienes? ¿Me viste? Mírate. ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Dónde están tus testigos? No necesito verte, no me hace falta. Sé que lo cogiste. Oye, te dejaste esto en el baño. El derecho a la privacidad, que muchísimos de ustedes también tienen ese derecho. Dorcas, how's it going? Oh, it's a letter for Nick. Maybe she wants us to give it to her. Nick, read it, read it. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. El de la libertad de tránsito. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites?
pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento, ¿a dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí, ¿a dónde iría? Si pudiera volar, si fuera libre, libre para moverme. Este es el que comúnmente nosotros debemos de dar en todos los estados cuando huyen de los países, que es el derecho al asilo. Todos nosotros tenemos derecho a una nacionalidad. Nosotros tenemos que estar vinculados a un estado y a tener un número de ciudadanía como nosotros estamos acá en Colombia, que todos los ciudadanos colombianos somos. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipino. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. También nosotros tenemos el derecho a una familia y a formar un matrimonio. Ese es un derecho humano universal. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón. El derecho que nosotros tenemos a nuestras propias posesiones. La libertad de pensamiento, que no puede ser confundida con la libertad de expresión. Pensar es que usted puede manifestar ese pensamiento, mas no expresarlo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que es una cosa diferente, la libertad de pensamiento y otra de expresión. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en... Caricaturas. ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en... Caricaturas. ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Sí.
El derecho humano número 20, el derecho a reunirnos. El derecho a la democracia. Todos nosotros tenemos que ser escuchados por nuestro Estado y por todos los demás. Aquí mismo pasó. Todo caballeros, pero siempre se prueba. Ya no es necesidad. Alex está quedando sin resolver. Es imposible por la fuerza. Esto es lo menos. Y ahora el momento. Disculpen. Tú y tú. Y poderlo averiguar. Disculpen. Tiene que ser de esa manera. No de otra. Hay algo que quiero decir. El derecho a la seguridad social. Todos nosotros tenemos derecho a que el Estado nos garantice, aunque sea en salud y pensión. El derecho al trabajo y que sea bien remunerado. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a sumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tienes? Mejor aprende a sumar tú. El derecho a que tú puedas tener los espacios para recrear y jugar. Condiciones de vida humanas como el alimento y la vivienda, garantizarlo, que tiene que hacer todos los estados. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua
Casi la mitad de la población mundial gana menos de... El derecho a la educación. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que les Adiós, vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Los derechos de autor. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. Uy, qué bueno, a ver. Es pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando empiece a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo. Tenemos al derecho a un mundo ideal para todos. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. El derecho humano número 29 tiene que ver con nuestra obligación que tenemos ante la comunidad de divulgar nuestros derechos. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Y este ya es el último, que nadie te puede arrebatar a tus derechos. Nadie los puede interpretar en otro sentido y tus derechos nadie te los puede quitar. Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen.
pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bueno, muchachos, este es el espacio ahora que yo les voy a dar a ustedes. ¿Qué les pareció? Porque ustedes tienen que opinar con esto. Ustedes también son libres de expresarse. Miren que estos son estos derechos que son tan importantes que todos los que tenemos nosotros y que en algunas ocasiones nosotros no los desconocemos, no por el solo hecho de no saber que son nuestros. ¿Qué les pareció? Entonces, hasta el día de hoy tenemos ya integrado nuestro... ¿Alguien va a decir algo? ¿Vanessa? Bueno, que me pareció muy interesante porque nos muestran muchos de los derechos que nosotros de pronto no conocíamos o que no nos habían dicho que teníamos. La importancia de que la comunidad divulgue estos derechos. Están obligados todas las instituciones educativas en una materia que se llama Constitución y Democracia, que normalmente habla de la difusión de todos estos derechos. Los tenemos que hacer y esto es obligatorio. Fíjense que nosotros acá también, a pesar de que estamos viendo en esta modalidad la materia con derecho constitucional colombiano y derechos humanos, tenemos que saber todo esto y ustedes van a ser multiplicadores de estos derechos en cualquiera de las ocasiones que lo podamos hacer, porque su comunidad merece saber a qué tenemos derecho y qué nos garantiza cada estado. Porque si esto normalmente no se realiza, miren cómo son esas cosas. Miren, por eso es que ustedes pueden ver que en algunas situaciones, en algunos casos, no sé si acá se presenten, que ustedes estén conviviendo con estudiantes venezolanos. Esos estudiantes venezolanos se les tiene que suministrar o garantizar todos esos derechos humanos universales. El derecho a su salud, a una educación, al asilo o la nacionalidad que ellos reviran de su nacionalidad, que es su nacionalidad venezolana, pero por tiempo pueden ellos optar por la colombiana por el tema del asilo. Muchísima situación que se está presentando a nivel mundial con los venezolanos. Ustedes saben que hay más de 3 millones de venezolanos que se han decidido irse de su país para buscar un futuro promisorio para todas sus familias. Es por eso que nosotros no hacemos todo lo referente a una discriminación, muchísimos que se presentan en actos discriminatorios ante los venezolanos. Nosotros no debemos hacer eso, en el sentido de que, listo, saben que están pidiendo plata, están en una situación demasiado, para no decir mal, la palabra precaria. Nosotros, con cualquier cosa que se contribuya con ellos, en ayudarlos a que ellos tengan el norte, tengan aquí Colombia o cualquier país de Latinoamérica lo apoye por lo que uno quiera, porque ellos, además de que se están rebuscando por su vida, por su trabajo y por tener un techo, nosotros como Estado debemos garantizar. Tanto así que por eso es que hay programas de migración humanitarios que los que quieren irse a su país, regresarse, Colombia lo está haciendo para esos venezolanos por el tema del coronavirus. Pero hay unos que sí se optaron por quedarse y esos el Estado les está garantizando por lo menos que tengan un ingreso solidario para que pueda ser reclamado. Es por eso que nosotros miramos que hay muchas cosas. Yo en mi personalidad, yo soy muy sensible. Sensible en el sentido de que a veces me parte el alma ver, porque aquí en mi barrio, que es un barrio popular, y que por eso es que ustedes ven que cuando hay un en vivo yo cierro todas mis ventanas y mis puertas para evitar que se escuchen voces o evitar que me interrumpan. A veces los mismos venezolanos que pasan por acá con su dialecto
que es refutable y conocido. Dicen, ay, chamo, mira que estábamos, que tal, que tenemos sin comer y tal. A veces uno dice, yo no tengo plata. Sí, pero por lo menos, si yo veo que en mi despensa yo tengo, mira, aquí tengo, no te puedo colaborar con dinero, te puedo colaborar en especie dándote ciertos productos. Yo le doy a veces una librita de arroz, una librita de azúcar o lo que encuentre ahora mismo disponible para uno tenerlo, y ellos son muy agradecidos. Como hay otros que no lo son, pero yo al que veo, porque algunas veces vienen es con sus hijos a pedir o a buscar en donde están, eso a veces le parte el alma a uno, sobre todo ver a un niño recorrer las calles de la ciudad a pie sin ellos tener la posibilidad de buscar alimento. Eso a mí a veces, eso a mí me parte algo. Y a mí me pasó hace como 2 años cuando yo estuve en un encuentro nacional en Pasto, de la red de semilleros de investigación que pertenecemos nosotros. Y esa persona se vio contenta en muchísimas ocasiones porque yo dejaba comida, porque el Pasto es una exageración y quedaba lleno con la mitad de la comida, entonces yo la regalaba y había un venezolano que estaba con artesanías y eso, y ahí uno ayuda a muchísimas cosas a lo que ellos hacen. Pero nosotros, en esta sensibilización que quise hacer el día de hoy, es que nosotros tenemos que ayudar no solamente a cualquier venezolano o cualquier colombiano que necesite de la mano, porque nosotros sabemos que es un derecho, por lo menos no hacerlo por dar lástima, sino porque es un acto humanitario que nosotros hacemos mucho con todas estas personas. Que el venezolano te venga a vender dulces, que te venga a vender postres, que eso, nosotros con cualquier cosa que nosotros les ayudemos a ellos fíjense que nosotros ayudamos aquí, puedan ellos tener un techo, puedan tener un alimento, o puedan hacer algo que nosotros hacemos. Fíjense que hay mucho, Dios multiplica a los que ayudan, y nosotros con cualquier cosa, nosotros somos somos unas personas que estamos en clase media la mayoría, y nosotros, de donde nosotros podamos obtener recursos, lo que tú quieras que uno no pueda. Obviamente yo para tener, si quisiera uno tener una fortuna y ayudar a todos, porque a mí me gusta ayudar a la gente. Pero en caso de que tú no tengas, obviamente Dios te dice a ti, dará al dador alegre. Nosotros hacemos eso, nosotros colaboramos con todos esos venezolanos que están buscando el pan. Aquí pasan vendiendo galletas griegas, carnes y todo, nosotros colaboramos, porque nosotros sabemos cómo es la situación. Ellos en su momento nos colaboraron a nosotros cuando nos fuimos de aquí de Colombia a Venezuela y formamos vida allá por cuestiones económicas o por conflicto. Es por eso que nosotros en este momento reflexivo me gustó mostrarles a ustedes todo lo que nosotros hacemos en referencia a los derechos humanos. Estados Unidos lo hace con los cubanos, porque los cubanos tienen una ley de pies secos y pies mojados, porque Cuba y atraviesan la Florida y mismito, enseguida le dan nacionalidad norteamericana. Eso es lo que tiene el desarrollo del derecho al asilo. Nosotros aquí en Colombia, a pesar de que nosotros estamos dándoles el asilo, pero todavía no les estamos dando la nacionalidad. Y es por eso, porque tienen que llegar a un tema de requisitos que tienen acá que cumplir. Que obviamente en algunos sí son muy pocos, porque realmente tienen que llegar de Venezuela, y si se casan con un colombiano o tienen un hijo colombiano o sus padres son colombianos, obtienen nacionalidad. Es por eso que ustedes, jóvenes, multiplicadores de información, y voy a tener estas diapositivas que se van a encontrar en la plataforma, las voy a compartir en el grupo, porque ustedes también pueden reproducir este material con toda su comunidad. Sobre todo el que tiene que tener la labor más de estos derechos es el personero, porque el personero de cada institución educativa es el encargado de que todos los derechos que ustedes tengan dentro de su escuela se cumplan, y a pesar de que también tienen que tener los derechos humanos. Entonces, chicos, me gustó esta charla en el día de hoy. Vamos a dejar la memoria de este encuentro de hoy y vamos a todos nosotros a tener
que este tiempo de reflexión que tenemos nosotros por el coronavirus, que ahora se va a hacer extendido hasta el 1 de agosto, que cualquier persona que usted vea que hay y usted tenga la posibilidad de extender su mano para ayudarlo, lo puede hacer. Y Dios a usted lo recompensa, porque a usted le pone cosas maravillosas. Entonces, muchachos, que estén muy bien. Bendiciones para todos.